Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenos días. Es un gusto poder volver a estar con ustedes a través de este medio. De verdad es un gozo poder compartir con ustedes este tiempo de estudio juntos como iglesia y continuar con nuestro andar cristiano, con ese precioso llamado que tuvimos todos como para ser adoptados hijos. Para en algún momento en donde nos encontrábamos perdidos, extraviados, sufriendo muchos tal vez las consecuencias del pecado en diferentes niveles. Y el Señor, pues en su amor manifestado en nuestras vidas, se encuentra en un estado de diferentes maneras, pero a todos mostrándonos que somos pecadores. Comenzamos entonces a ver el pecado como jamás lo habíamos percibido. Algo pasó en nuestra mente que hizo que comprendiéramos palabras que antes no solo no comprendíamos, sino rechazábamos deliberadamente. Y el Señor, en su gracia, quita un velo que impide que entendamos su palabra, que nos prediquen de su Hijo Jesucristo, de su sacrificio en la cruz para perdón de mis pecados, de tus pecados, y empezamos a comprender el enorme plan de salvación que tiene para ti, para mí. Nos piden, nos invitan a que nos arrepintamos de esa vida pasada y ese rechazo que teníamos antes de rebeldía, de un corazón obstinado, orgulloso. De repente ese corazón es quebrantado y de verdad tenemos la intención de querer arrepentirnos, de reconocer que hemos hecho demasiado mal, de reconocer que hemos estado alejados de Dios, de sus principios, sus propósitos, su palabra. Y entonces nos dicen que volteemos nuestra fe y que ese arrepentimiento de todos nuestros pecados puede ser limpiado, puede ser quitado, borrado por completo de nuestro ser si creemos en Jesucristo nuestro Salvador. Nos presentan a Jesús como Salvador y como Señor, como que el que gobierna todo, que siempre ha gobernado todo. Y por primera vez con ese velo quitado nos damos cuenta del señorío, del Rey de Reyes y Señor de Señores, lo comenzamos a ver así. Pero todo esto, hermanos, es por gracia. Todo esto no está en las manos de los hombres. Y somos privilegiados por haber entrado en los planes de ese Dios soberano y salvador. Y es un gozo poder estar con ustedes, poder estudiar su palabra. Y entonces, hermanos, les pido por favor que regresemos a nuestro estudio expositivo del libro de Daniel. Vamos a continuar con este hermoso libro, por lo que le pido que me acompañe por favor al capítulo 6. Ya estamos a la mitad casi del libro, terminando el capítulo 6. Terminamos la mitad de este hermoso libro que en su mayoría hasta ahorita es narrativo. Y estamos encontrando diversas áreas del Dios soberano, sobre las personas, las naciones, sobre el orgullo, como lo vimos en domingos pasados, y aunque fueron predicaciones fuertes, porque cuando Dios habla del pecado y de su pensamiento acerca del pecado, pues es fuerte. También vemos en su soberanía cómo podemos alcanzar a encontrar confianza en Él. Entonces, le comento que este pasaje de Daniel 6 es uno de esos pasajes que, pues yo creo que es de los más enseñados en el cristianismo. A lo largo de la historia, a lo largo de la historia, este pasaje de Daniel en el foso de los leones es muy conocido. Es una historia clásica del cristianismo, de las que más se ha contado o enseñado en la escuelita dominical, en libros infantiles cristianos, películas, etcétera. Hermano, pero los eventos que a continuación vamos a estudiar ocurrieron cuando se estaba formando un nuevo gobierno, el nuevo gobierno medo-persa de Darío el Medo. Y esto es interesante porque si vemos,
De acuerdo a la imagen de Daniel, allá en Daniel capítulo 2, la cabeza de oro, ¿se acuerda? Dice que va a ser destruida y esa cabeza de oro era Babilonia. Y esto es exactamente lo que acaba de ocurrir en el capítulo 5. La cabeza de oro de esa estatua ha sido completamente destruida y ahora toca el turno de esa imagen al pecho y los brazos de plata. Y ese pecho y brazos de plata representa al imperio medo-persa, un imperio que está comenzando a surgir y derrota a la que entonces era la potencia mundial, que eran los babilonios. Entonces, los hechos de Daniel 6 deben haber tenido lugar poco después de que Babilonia cae ante los persas, y probablemente dentro del primero o segundo año sucede lo que vamos a estudiar en Daniel 6. Esto nos ubica en el año 539 al 537 antes de Cristo. Ahí nos ubica la historia. Recuerde que los años, cuando hablamos antes de Cristo, van en bajada, ¿verdad? Hasta llegar al Señor Jesucristo. Y a partir del Señor Jesucristo, como hasta hoy, pues van de subida. Entonces, para Daniel, pues nos encontramos que él ya está en sus últimos años de vida, pero es longevo, es alguien ya anciano, tiene 85 años aproximadamente, es una persona de edad avanzada. Pero lo importante de esto, hermanos, es ver cómo esto no impidió que Daniel, a pesar de su edad, a los propósitos de Dios, yo lo había notado, ya había considerado esto. Alrededor de 85 años, Dios le permite la vida y él sigue fiel. Él sigue fiel, como hemos visto a hombres y mujeres fieles a esta edad. En nuestra iglesia tenemos mucha gente adulta que sigue fiel, y eso nos anima mucho porque vemos las ganas con que le sirven al Señor, con que estudian su palabra, y la verdad es un motivo de ánimo, ¿verdad? Para los más jóvenes, ver a personas fieles a pesar de su edad. Estos propósitos que Dios tiene para Daniel son propósitos del único y soberano Dios, hermanos, del Dios del universo. Y él iba a cumplir sus propósitos, pasara lo que pasara y se interpusiera quien se interpusiera. Esto es muy importante que usted lo pueda ver, porque si no hubiese sido Daniel, hubiese sido otra persona. Dios hubiese buscado los medios. Pero en Daniel 6 regresamos a ese Dios soberano ahora sobre las circunstancias, ya no solo sobre las personas, como lo vamos a ver, que es soberano sobre la vida de Daniel, pero sobre las circunstancias de este hombre fiel, las circunstancias adversas que tiene que pasar. Y este relato es una muestra de que Dios está en control absoluto de los hombres creyentes. Repito, este relato es una muestra de que Dios está en control de los hombres creyentes y también de los no creyentes en todo tiempo, época y lugar. Y va a ser un pasaje, hermanos, que nos va a animar a ver cómo Dios controlaba la situación absolutamente en el relato que vamos a estudiar, pero hoy lo sigue haciendo. Hoy sigue siendo el mismo Dios. Dios no ha cambiado y Dios tiene control de cualquier circunstancia. Esto, hermanos, a pesar de que hombres que Él usa para dichos propósitos pasen por circunstancias adversas, en donde aparentemente Dios no está o no tiene control. Pero vamos a ver que cuando pensamos que Dios no tiene control, no solo de la vida de Daniel, Dios aparece mostrándonos que tiene control, y te va a recordar a ti, a mí, esta mañana, que cuando vemos que Dios parece que no tiene control, a Dios no se le ha ido nada de las manos. Y eso nos va a ayudar a encontrar varios aspectos que van a ser de ánimo para nosotros esta mañana. Daniel 6 es la muestra, hermanos, entonces, de que Dios está en control absoluto de todo ser humano, aun y cuando éste pase por una gran prueba. Por lo que hoy entonces vamos a estudiar juntos 5 marcas de la soberanía de Dios en la vida de Daniel. 5 marcas de la soberanía de Dios en la vida de Daniel que te ayudarán a confiar más en Él, que te van a ayudar a confiar más en Dios. 5 marcas de la soberanía de Dios en la vida de Daniel que te ayudarán a confiar más en Él.
Y como sabemos que no tenemos la ayuda visual que muchas veces nos ayuda a tener ahí el tema, ¿no? Las 5 marcas y luego un bosquejo en el que hemos dividido el capítulo, te voy a ir diciendo punto por punto. Son 5 marcas y la primera marca es que Dios establece a Daniel en el nuevo gobierno. Esto lo vamos a ver en los versículos 1 al 3. Daniel capítulo 6, versículos 1 al 3. Dios establece a Daniel en el nuevo gobierno. Y antes de que continuemos, hermano, para los que anotan, si ya anotaron, que hoy vamos a estudiar 5 marcas de la soberanía de Dios en la vida de Daniel que te ayudarán a confiar más en Él. Si ya notaste también que la primera marca es que Dios establece a Daniel en el nuevo gobierno, versículos 1 al 3, te voy a pedir que ahí donde estés, si estás de pie, estás sentado, no creo, ¿verdad? Que escuches toda la prédica, el sermón parado, que te pongas de pie. Que inclines tu rostro y que pongamos este tiempo en manos de Dios, sabiendo que después, pues, estamos en nuestro servicio dominical de culto. Ponte de pie, hermano, y vamos a orar juntos con una actitud reverente al Señor y a pedirle que Él nos dé discernimiento, entendimiento, y que le ofrecemos este tiempo, le ofrendamos este tiempo con todo nuestro ser. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la gran oportunidad que nos das de poder estar en tu presencia, sabiendo, Padre, que controlas todo asunto en esta tierra. Queremos reconocerlo, Señor, esta mañana y reconocer que tienes control de nuestras vidas. Pero te damos gracias porque tu palabra hoy va a afirmar eso, Señor, y nos va a hacer que confiemos, Señor, más en ti. No es que muchos no lo hagamos, pero jamás alcanzaríamos la confianza, Señor, que tú quieres que tus hijos tengan. Reconocemos nuestra facilidad a veces de desconfiar, Señor. Reconocemos que a veces nos confiamos demasiado en nuestra confianza y tú permites a veces circunstancias adversas para mostrarnos eso. En amor, Señor, en el amor que nos tienes nos muestras eso. Así que ponemos este tiempo en tus manos. Gracias por este hermoso pasaje. Gracias porque vamos a aprender a través de él muchas cosas que te pedimos nos ayudes a entender. Y no solo a entender, sino poderlo aplicar a nuestras vidas durante la semana, Padre. Así que te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues tomen asiento, pónganse cómodos ahí en sus hogares, para que sigamos disfrutando entonces ahora sí, hermanos, estas 5 marcas de la soberanía de Dios en la vida de este hombre de Dios, un hombre conforme también al corazón de Dios, hombre fiel, que te van a ayudar a confiar más en el Señor. Y entonces, si tú te das cuenta en el tema, vamos a ver 5 marcas de la soberanía de Dios en la vida de Daniel. Y son muy pocos los mensajes que encontramos de Daniel capítulo 6 que giren en torno a Dios. Y eso también es importante notarlo, porque cuando tú vas y buscas predicaciones o sermones de Daniel capítulo 6, pues las marcas que normalmente se muestran son las de un hombre fiel, las de un hombre firme en sus convicciones, en su amor por el Señor, y de ahí los predicadores se van de una manera correcta, pues buscando esas marcas de un hombre fiel, de un cristiano fiel, como lo vemos en Daniel. Pero si notamos, detrás de ese hombre fiel está un Dios soberano, que es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, no solo en nosotros, sino también en Daniel en ese tiempo. Y es por eso que yo quise girar nuestra vista esta mañana al Dios de Daniel. Sería muy bueno encontrar marcas como otros lo hacen, y te pido que si buscas otros sermones, también los disfrutes de hombres fieles, en donde encuentres marcas de un hombre fiel, de un creyente fiel a lo largo del relato, y veas a Daniel y te identifiques y te anime a imitar a Daniel. Y lo vamos a ver durante este estudio, pero lo que quiero enfocar es al Dios que está detrás de Daniel, que es el que hace todas las cosas. La Biblia es teocéntrica, y si bien es cierto que vemos hombres que estamos llamados a imitar, pues tenemos que ir un poquito más atrás y ver al Dios de estos hombres, que es el mismo que tenemos nosotros. Entonces es importante ver, y por eso
todos los puntos del bosquejo empiezan con la palabra Dios. Y el tema es la soberanía de Dios en la vida de este hombre. Entonces ahora sí, acompáñeme al primer punto, a la primera marca de la soberanía de Dios sobre la vida de Daniel, que te van a ayudar a confiar más en él. Y esta es: Dios establece a Daniel en el nuevo gobierno. Versículos 1 al 3. El capítulo 6, hermanos, es la continuación de lo que aconteció al final del capítulo 5, que termina de la siguiente manera. Si regresas ahí en tu Biblia, si la tienes ahí abierta a tu dispositivo, dice Daniel capítulo 5, versículo 31. Ve lo que dice: y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces, el último versículo del capítulo 5 nos presenta a Darío el Medo, a Darío el de Media, como el líder del nuevo gobierno en Babilonia. Y este rey juega un papel destacado aquí en el capítulo 6. ¿Quién es este Darío de Media? Hasta nuestros días, hermanos, los estudiosos y los teólogos que han tratado de identificar a este Darío no encuentran las bases históricas para decirnos en realidad con certeza absoluta quién es este Darío el Medo. Y hay dos posturas las más cercanas a la verdad que encontramos hoy, y quiero presentarles estas dos posturas de hombres fieles de Dios, porque quiero que lleguemos a no ser tan dogmáticos. ¿Qué es ser dogmático? Como que afirmar una verdad cuando no se tiene la seguridad de algo. No podemos ser dogmáticos, tener la certeza de algo. Sí somos dogmáticos en algunas certezas, como la salvación, y como le enseñamos que la salvación es completa y absolutamente una obra de Dios. Ahí sí lo somos. Ese es un ejemplo de ser dogmático. Que el hombre no tiene participación alguna en su salvación. Pero en pasajes como este, y empezando a encontrar que vamos a ver quién se trata este hombre Darío, hay veces que no solo las escrituras, sino la historia y los elementos de la historia donde podemos tomar para identificar a los personajes de los cuales estamos estudiando, no nos ayuda y no está claro. No podemos ser dogmáticos, y mejor presentamos predicando fielmente. No nos atrevemos a afirmar algo que, pues, a lo largo de la historia, ya hombres que pasaron no horas, años tratando de descubrir quién era este Darío, no llegaron a una conclusión porque no hay esos elementos reales y certeros. Y entonces, dentro de estas dos posturas, por un lado, hermanos, hay quienes piensan que este Darío es en realidad un hombre llamado Gubaru, quien se quedó como regente después de que Ciro el Grande conquistó Babilonia, ya que con la extensión de su reino, Ciro no podía quedarse personalmente en la ciudad. O sea, Ciro era el rey persa, el gobernante principal persa, y esto usted lo puede ver en el primer capítulo de Esdras, que ya estudiamos como iglesia. Puede regresar, y ahí se presenta a Ciro como el gobernante. Entonces, lo que muchos piensan es que Ciro conquistó Babilonia, estuvo al frente de esta conquista del capítulo 5 de Daniel, pero como él tenía ya más gobiernos y quería regresar a su sede, donde estaba su palacio, su gobierno, él dejó a este hombre Gubaru, pero que era en realidad llamado de otra manera Darío. Y entonces le delega esta responsabilidad a este hombre, y él se regresa. Esa es una postura. Otros favorecen la opinión de que Darío es un título para Ciro, el primer gobernante del imperio medo-persa, que es un título. ¿A qué me refiero con esto? Ellos afirman que este es un doble título, Darío-Ciro, para afirmar que este Darío es el mismo Ciro. Es algo que hacían normalmente en aquellas épocas, no solo en el imperio medo-persa, babilonio, sino, por ejemplo, en Egipto. Todos eran faraón, pero tenían un nombre propio.
pero a veces es difícil ubicar a diferentes faraones en la historia, porque su título era faraón. O ya en el Imperio Romano, ya en tiempos de Jesucristo, a todos los regentes de una ciudad les llamaban César, ¿se acuerda? El César era el rey de Roma, pero tenía un nombre. Pero César era como el título que tenían estos pues reyes. Y aparte de este título de César, pues tenían su nombre normal. Entonces, ellos, por el otro lado, dicen que eran títulos que llevaron hombres que en realidad tenían sus nombres propios. Ambas posturas, hermanos, tienen argumentos para afirmar que este Darío, ¿quién era este Darío? Por lo que no nos atrevemos, como le dije, a tomar una postura sin pruebas más contundentes para afirmar esta realidad, de quién era en realidad este Ciro. Lo que es real es que este hombre existió y es, como le dije, pieza fundamental en el capítulo 6 de Daniel. Así que si alguien a usted le pregunta, porque se da cuenta que en Daniel 5 se habla de un Darío, rey persa, y por otro lado, cuando usted estudia Esdras o alguien que estudia Esdras le diga, oye, ¿era Ciro o era Darío? Aquí ya la Biblia se está contradiciendo. Usted puede presentar estas dos posturas. Si usted se inclina por alguna de las dos, está bien, no hay ningún problema, las dos tienen argumentos. Pero siendo sinceros, no se ha encontrado una base para determinar. ¿Qué más me gustaría a usted haber tomado una y decirle, esta es la verdadera? Pero en realidad no estaría predicando fielmente. Entonces, pero sí le dejamos las dos posturas, y de que este hombre era real, era completamente real. Entonces, ya vimos quién es este Darío. Puede ser este hombre, ese Ciro, con dos títulos, o puede ser otro hombre a quien el verdadero Ciro le dejó ahí de legado, pero existió. Este hombre es real. Y entonces ahora sí le invito a leer los versículos 1 al 3 de Daniel. Vamos a ver los 3 primeros versículos para que sigamos con el desarrollo del relato de lo que aconteció con Daniel, ahora, hermanos, con un nuevo gobierno. ¿Ok? Entonces vamos a leer versículos 1 al 3. Acompáñenme a leer. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Darío, hermanos, entonces no perdió tiempo en organizar un gobierno para este imperio recién adquirido, y nombra 120 sátrapas para gobernar en todo el reino. Ahora bien, muchos podrán decir, ¿qué es esto de sátrapas? De una manera muy sencilla, estos hombres eran, como hoy en la actualidad, los alcaldes que conocemos gobiernan una zona determinada. Si usted está en una alcaldía, antes delegación, usted tiene un alcalde, antes un delegado, ¿verdad? Más o menos era algo parecido. Y él nombra en Babilonia 120 alcaldes, hoy podemos decir 120 hombres que gobiernen, pero eran en extensiones más grandes. Pero a esos 120 alcaldes los iban a gobernar tres hombres. Iba a haber 3 gobernadores sobre ellos, que eran altos funcionarios en el reino. Los sátrapas, entonces, estos tipo alcaldes, daban cuenta de sus actividades a los 3 administradores para garantizar, escuche, que el gobierno persa no sufriera pérdidas o fuese perjudicado, que alguien por ahí que se quisiera levantar en armas. Estos 120 sátrapas se encargaban de supervisar y gobernar esas localidades, estas regiones, y le daban cuenta a esos 3 gobernadores. Pero el versículo 3 nos dice que Daniel era uno de esos gobernadores, el 2, perdón, que Daniel era uno de ellos 3, y el versículo 3 nos dice que Daniel era superior no solo a esos sátrapas, sino también a los otros 2 gobernadores.
La palabra superior en arameo, recuerde que estamos en arameo, indica que había una gran distancia entre Daniel y ellos. Cuando dice era superior, está diciendo que en conocimientos, manera de gobernar, en toda la sabiduría que tenía Daniel, era superior en gran distancia a estos 120 sátrapas y a estos otros 2 gobernadores que estaban a la par de él. Darío, hermanos, sabía de alguna manera de Daniel y que era pues capaz. Por eso es que lo pone, por eso es que a pesar de que es un nuevo imperio, Daniel sigue gobernando, sigue teniendo tareas ya con otra cultura, esa cultura con otras costumbres, modo de pensar. Vea usted al Dios soberano sosteniendo y poniendo a este hombre fiel ahí. Por eso es que nuestro punto se llama Dios establece a Daniel en el nuevo gobierno. Solo Dios lo puede hacer, hermanos. ¿Cómo supo este Darío que Daniel tenía estas capacidades? El texto no nos lo dice, pero esto engrandece la soberanía de Dios, ¿ya lo vio? Esto engrandece cómo Dios nos quiere mostrar que tiene control sobre todo y Él pone y quita reyes, como dice la Escritura. Él es el que lo hace. Y dice, no solo que de Darío sabía este tipo de capacidades que Daniel tenía, sino hay una frase que podría llamar su atención que dice, porque había en él un espíritu superior. O sea, Darío sabía que había en él un espíritu superior y no se está refiriendo a algo carismático, algo místico. O sea, no piense usted que Darío pensaba que, como hoy piensan muchos, tiene espíritu de discernimiento, veo espíritu de sabiduría, veo espíritus por todos lados. No, a lo que se refiere la palabra en arameo es que este espíritu superior es una buena actitud, una disposición que sobrepasaba a la de todos los demás 122 personas, 120 sátrapas y 2 gobernadores. Darío, cuando comenzó a hablar, de alguna manera, le comenzaron a hablar de Daniel, él oye lo que es Daniel y empieza a tratar con Daniel, él personalmente se da cuenta que Daniel tiene algo especial. Pero este espíritu, usted y yo sabemos que no es algo que Daniel posea por sí mismo, sino que es el Dios soberano actuando en la vida de un hombre fiel. Dios usando a este hombre fiel, y sabemos que hay muchos hombres fieles que aún con su fidelidad no son usados por Dios de la misma manera. Entonces esto, hermanos, depende de Dios. No depende de lo que hagamos, de lo fieles que seamos muchas veces. Dios nos va a llevar conforme a sus planes y propósitos perfectos que Él tiene. Él tenía, hermanos, experiencia en el cargo, ya que había sido gobernador en Babilonia. Tenía capacidad de liderazgo, como lo vemos en la influencia que tuvo con sus 3 amigos, ¿lo recuerda? Tenía habilidades administrativas. Tenía la habilidad, y seguramente Darío lo supo, de interpretar sueños y visiones. Hace poquito yo creo le contaron de Belsasar. Darío lo tuvo que saber. Y pues había muchas otras cosas que Darío pudo percibir de alguna manera, que el texto no nos dice, pero que sabemos que esto, como le dije, engrandece la soberanía de Dios para que Dios lleve a donde Él quiere a las personas. Y cuando son fieles como Daniel, aún más. Él las sostiene. Él las lleva. Él las dirige. Él las coloca. Daniel, hermanos, estaba lleno de temor de Dios. Y por consiguiente de sabiduría, porque la sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿ya lo recordó? Él no estaba en el puesto por palancas. El texto no nos indica eso. No nos indica que él era alguien astuto, ¿no? Que buscaba y ahora se cambió de gobierno y vemos, a ver ahora cómo me presento, qué hago, qué digo. Con esa habilidad con la que en la política a veces se mueve, ¿no? Uno sabe de fuera. Yo hablo por lo que veo, lo que me platican. No lo he experimentado en realidad, hermano, pero se maneja en todos los ámbitos.
Desde los hijos en la familia, buscando quiénes puede ser mejor para los padres, competencia entre ellos, ¿cierto o no? En los trabajos pasa exactamente lo mismo. Te encuentras con compañeros que quieren ir por encima de todos los demás a costa de lo que sea, y hacen de todo para llegar a ciertos puestos. Entonces, si en la familia, en el trabajo pasa, en las iglesias pasa lo mismo. Hay personas, personajes, hermanos, pero que tienen esa tendencia a querer buscar esos lugares. Entonces, por eso es de lo que le hablo. Daniel, hermano, no buscó palancas, no tenía alguien que le haya pues llevado, ¿no? Como alguien a quien se le puede decir, ¿sabes qué? Te puedo recomendar, ¿verdad? A Daniel, míralo, todo lo que ha hecho, aquí está su currículum. No vemos a Daniel llevar sus cartas de presentación, su experiencia. No lo vemos en el texto. Lo que vemos es que el Dios soberano coloca al hombre fiel en donde Él quiere para sus propósitos. ¿Ya lo vio? Hermanos, Daniel estaba en ese cargo porque era un hombre sabio, temeroso de Dios, de su palabra, de sus mandamientos, y eso era lo que los demás veían, pero era Dios que hacía que los demás lo veían. ¿Ya lo vio? Era Dios que hacía que vieran. Por eso les decía que hay hombres fieles que no necesariamente Dios los usó de una manera igual que a la de Daniel, porque son los planes de Dios. Su fidelidad y obediencia se conjuntaban. Escuche esto: su fidelidad y obediencia se conjuntaban con los propósitos soberanos de Dios. Era el mismo Dios quien ocupaba el testimonio de Daniel para colocarlo donde le iba a ser útil. Pero es Dios, hermanos. Sí, la fidelidad y obediencia de Daniel se conjuntaban con los propósitos soberanos de Dios. El pastor MacArthur comenta lo siguiente, y cito: Dios lo colocó en el lugar exacto donde Él quería. Dios permitió que Darío reconociera la capacidad de Daniel, y Dios lo ubicó en un lugar de influencia. Fin de la cita. Entonces, ¿qué vemos en este primer punto, hermano? Que es Dios quien colocó a Daniel donde Él quería, que es Dios que permitió que Darío reconociera esa capacidad de Daniel, aún sin conocerlo, aún no siendo ni siquiera del imperio que acababa de conquistar, sino de un imperio conquistado por ese imperio. Y Dios, no solo hizo eso con Daniel, sino Dios ubicó a Daniel en un lugar de influencia donde lo iba a ocupar para sus propósitos perfectos. Esto es maravilloso, hermanos. Vamos a hacer una pausa en estos primeros 3 versículos y veamos cómo lo podemos aplicar hoy a nuestros días. Veamos, hermanos, entonces, en primer lugar, que aquí vemos nuevamente la soberanía de Dios controlando todo evento en la vida de los hombres. Vemos la soberanía de Dios controlando todo evento en la vida de los hombres. No, Él coloca, hermanos, a los creyentes en los lugares en donde los va a usar, y nada impide que esto suceda. Él va a colocar a los creyentes en los lugares en donde los va a usar, y nada va a impedir que esto suceda. No importando la edad, Dios aún hoy ocupa a las personas para sus propósitos perfectos. Recuerde que Daniel tenía 85 años. ¿Y esto qué nos indica? Que no importa la edad que tengas, Dios, si eres fiel, te va a ocupar para sus propósitos perfectos. Te quiere ocupar para sus propósitos perfectos. Por eso decía yo, hermanos, que a mí me anima a ver a las personas de avanzada edad siendo fieles al Señor, siendo fieles a servir al Señor. Y a veces nos avergüenza a los más jóvenes. Esto lo vemos a lo largo de las Escrituras también. Por ejemplo, no sé si usted recuerda a Moisés. Moisés tuvo que salir de Egipto para después regresar ahí con un propósito. ¿Ya se acordó? Vemos, por ejemplo, también a José, que tuvo que ser llevado a Egipto para cumplir un propósito perfecto que Dios tenía para su pueblo. Y las circunstancias en que Dios lleva a José no a veces son las más correctas, las que él hubiese querido, pero utiliza las circunstancias para colocar a José, porque tenía un propósito perfecto para su pueblo años después.
Pudiéramos seguir alargando la lista de personajes. Y vamos a seguir viendo que Dios tiene el control de todo individuo. Y Él se encarga de abrir puertas en los lugares menos esperados, con las personas menos esperadas y en el tiempo menos pensado. Y esto, hermanos, tiene que ayudarnos hoy, o el propósito es ayudarnos hoy a confiar en el Señor. Confía en las circunstancias que estás viviendo actualmente, sabiendo que Dios las va a usar para seguir cumpliendo su propósito perfecto en ti. Tal vez no son tan gratas, tal vez no has sido tan fiel, o aunque lo haya sido, en su soberanía Dios está permitiendo ciertas circunstancias en tu vida porque está cumpliendo un plan y un propósito perfecto que solo tú puedes hacer. ¿Y a qué te puede llevar este pensamiento? A confiar en Él. Confía en Dios. No dejes que tus propios pensamientos, esas circunstancias, el mundo, las personas que no lo conocen, que Satanás mismo, hermanos, te desanimen, te hagan pensar que Dios te ha olvidado porque estás en medio de circunstancias adversas. Confía en Dios. Él está presente en el proceso en el cual te encuentras actualmente. Él tiene todo bajo control. Confía en ese Dios soberano esta mañana. Confía en Él. Y si tú has sido de esos hombres fieles que se ha esforzado, hermano, que se ha esforzado en ser fiel a Dios, en ser temeroso de Dios, y no tienes circunstancias adversas, esta mañana es un recordatorio hermoso para que alabes al Señor que te ha concedido llegar a ser utilizado a pesar de las circunstancias adversas. Pero que reconozcas esta mañana que es Dios quien te coloca. Que olvidemos que son nuestros talentos, nuestras capacidades, porque si bien es cierto que las tenemos y somos responsables en ejercerlas, de todos modos Dios propicia y Dios te da gracia y Dios te pone. No olvidemos eso. Y eso nos va a ayudar a poner nuestra confianza en Él aún más y no en nosotros. A que no nos desviemos de repente y digamos, ¿sabes qué? Es que yo he logrado esto. No. El Dios soberano, acompañado de tu fidelidad, te ha llevado más fácil a esos lugares, a esos puestos, a predicar, a trabajar, a ser ese hombre o mujer en tu hogar. Dios es quien te ha colocado. Entonces nos ayuda en un sentido negativo para que tú hoy confíes en ese Dios si estás pasando circunstancias adversas. Dios las va a usar para bien y Dios va a cumplir su propósito perfecto en ti. No dudes de ello. Que no te desanime. Las circunstancias, tu carne, el mundo, como dije hace un momento. Dios te va a colocar en los lugares que Él quiera para cumplir sus propósitos en ti. Porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No lo dudes. Que no te desanimen las circunstancias. Que no te desanime la falta de trabajo, que no te desanime tener que estar sufriendo las consecuencias del pecado, que no te desanime los problemas familiares. Son circunstancias que Dios va a usar. Confía en el Señor esta mañana. Él te colocó en ellas porque te quiere colocar en otros lugares. Te quiere usar para sus propósitos. Y en un sentido negativo, nunca olvides esto. Si te encuentras sirviéndole al Señor en tu edad, si te encuentras lleno de paz, lleno de privilegios, fue Dios quien te colocó ahí. Si te acaban en medio de la pandemia de ascender de puesto en tu trabajo, si encuentras privilegios en tu trabajo que te sorprenden, como seguramente le sorprendió a Daniel en su momento, que en el nuevo gobierno de Persia lo llamaran, era porque era un hombre temeroso. Y Dios era el que propiciaba y usaba toda esa obediencia para sus fines. Entonces Dios usa tu obediencia, usa tu fidelidad para llevarte a esos lugares. Pero no lo olvides, es Dios. Es Dios quien te pone en esos lugares. En segundo lugar, hermanos, podemos aprender también de una manera que la sabiduría divina está a nuestro alcance. ¿Cómo es esto posible? Que tenemos la palabra de Dios que hace sabio al sencillo, ¿lo recuerda?
Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermanos, Daniel tenía conocimientos seculares de todo tipo, al igual que muchos de sus compañeros en el reino. Pero escucha, hermano, pero ninguno era sabio como Daniel lo era. En cuanto a Dios, nadie tenía la sabiduría que Daniel tenía de estos 120 sátrapas, estos 2 gobernadores, porque él tenía la sabiduría de Dios. Tenía la palabra de Dios, que es perfecta y que convierte el alma y que hace sabio al sencillo. Si Daniel era sencillo, es por eso que Darío pudo ver sabiduría en Daniel. Y todos nosotros tenemos todo en las Escrituras para ser sabios. Y no tenemos pretexto, hermanos. Dios, por su Espíritu, nos ayudará a interpretarla y aplicarla. Hermano, que hoy nos anime a ver cómo Dios respaldaba el temor de Dios que vemos en Daniel para ser sabio conforme Él nos enseña. El mundo necesita personas sabias y nosotros somos bendecidos en tener su palabra y lo necesario para vivir sabiamente. Y entonces, acompañado de todos los talentos que Dios nos ha dado, las capacidades, hermanos, añade a todo eso que muchos no van a tener la sabiduría que tú sí tienes a tu alcance. Qué bendición y confianza nos da esta mañana saber que podemos acudir a esa sabiduría en su palabra. A no menospreciarla, a no confiar en los talentos y pensar que esos talentos y capacidades nos han llevado a esos lugares. Porque cuando lleguemos a ellos, las autoridades podrán notar, hermano, como lo notó Darío en Daniel, que tú eres diferente. Que a pesar de que muchos sepan a lo mejor más que tú, van a encontrar confianza en ti porque tú tienes una actitud diferente, una sabiduría diferente. Qué bendición, hermanos, esta mañana pensar de esta manera. Ya vimos entonces, en primer lugar, que Dios establece a Daniel en el nuevo gobierno. Y ahora, en segundo lugar, número 2, Dios permite la conspiración contra Daniel. Dios permite la conspiración contra Daniel, versículos 4 al 9. Vean los versículos primeramente del 4 y 5. Daniel capítulo 6, versículos 4 y 5. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. En estos versículos vemos 2 cosas muy claras, hermanos. En primer lugar, tanto los 2 gobernadores como varios de los sátrapas no soportaban que un judío esclavo de los babilonios pudiera estar gobernándolos. Y por eso buscaban ocasión para acusar a Daniel. La mayoría de los comentaristas coincide en que es debido a que el rey planeó, ¿se acuerda de la última frase del versículo 3? Planeó poner a Daniel sobre todos los sátrapas y administradores, y tal vez ellos lo escucharon. Y es por eso que ellos comienzan a ver cómo pueden encontrar alguna falta de parte de Daniel y así mostrarle al rey que se había equivocado en su decisión. Y entonces comenzaron, hermanos, a examinar las actividades gubernamentales de Daniel para descubrir algún defecto en su carácter, en su habilidad profesional, para presentar un cargo contra él ante el rey. Pero dice nuestro texto, no se encontró ninguno, ya que Daniel manejó sus deberes de manera fiel y confiable. Él era fiel, dice ahí. En otras palabras, políticamente no era corrupto, no era deshonesto, no era negligente en el desempeño de su trabajo. Así que por más que estos hombres se esforzaron en ver alguna falta, no la encontraron.
algunos comentaristas afirman que la integridad de Daniel pues les iba a estorbar para hacer cosas equivocadas con su cargo. Oye, ya no podemos hacer muchas tranzas. Dije tranzas y no utilicé ninguna grosería. Sé que algunos entienden lo que pasó esta semana. Pero estos hombres pensaban que si había una gente honesta, ¿cómo ellos iban a ser corruptos? Nos estorba para obtener ganancias deshonestas. En segundo lugar, no solo vemos que estos hombres tenían envidia, tenían miedo de que cómo un hombre judío iba a estar encima de ellos y empezaron a buscar defectos. Vemos que la envidia hacía que los asistentes de Darío o estos hombres pensaban que el profeta no debía tener parte en la nueva administración medo-persa y mucho menos que los pusiera sobre ellos. ¿Cómo un judío? Dice Proverbios 27:4, cruel es el furor e inundación la ira, pero ¿quién se mantendrá ante los celos? O sea que si la ira de por sí lo vemos como un pecado que atormenta, que hace mucho daño, dice aquí Proverbios, ¿quién se mantendrá ante los celos? Imagínense la envidia que estos hombres tenían. Ya lo ubicaron y era quitarlo a como dé lugar y buscar en dónde falla. Recordando nuevamente en la vida de José, vemos por qué sus hermanos se aborrecían al grado de querer quitarlo de en medio, ¿lo recuerda? Acompáñeme rápido ahí a Génesis 37:11, solo anótelo, yo le digo, 37:11 solo para que vea. Y sus hermanos, dice, le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. O sea, sus hermanos le tenían envidia y todos sabemos hasta dónde los llevó esta envidia. Si va de regreso conmigo a Daniel, este pecado de la envidia llevó a estos sátrapas y gobernadores a tener pensamientos homicidas y llevarlos a cabo. Los llevó a tener pensamientos de asesinos, hermanos. Y vean conmigo los versículos 6 y 7. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Lo que hacen ahora es juntarse delante del rey. La expresión juntarse en arameo refleja la idea de hacer un tumulto, estando de acuerdo, y después dan un saludo tradicional de aquellos tiempos que indica la intención de adular al rey. Oh rey Darío, vive para siempre, le dicen. Y a continuación mienten, hermanos, para salirse con la suya, ya que dice en el verso 7 que todos los gobernadores, magistrados, sátrapas, príncipes han acordado. Todo es mentira. Mentira, hermanos, que emitiera un edicto que les iba a servir para acusar, entre comillas, juntamente a Daniel. Lo tenían todo planeado. Le dicen al rey que el edicto es para que en el lapso de 30 días nadie demande o haga petición a cualquier dios u hombre fuera del rey mismo. Entonces, si yo quiero pedirle algo a mi Dios, no lo puedo hacer, tengo que ir a pedirle esa oración, esa petición. ¿A quién? Al rey Darío. La palabra petición es un rezo en el original, pero nosotros sabemos que dicho rezo es una forma de oración. La trampa también aquí la vemos para el rey, ya que van directo a su ego, ¿ya lo vio? Y le manifiestan de manera indirecta que iba a ser como Dios, como el único intercesor entre los dioses y él, y pues él cae en la trampa. El rey Darío dice: oh sí, aquí el que manda soy yo y el único que puede dar consejos soy yo, y en 30 días, adelante. La segunda táctica es hacer que el rey firme. Vea los versículos 8 y 9. La segunda táctica es hacer que el rey firme. Ahora dice el versículo 8: oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y aquí viene el versículo 9.
Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. El orgulloso pero engañado rey es persuadido a que en ese momento firme el edicto, el cual, escucha hermano, no podía ser revocado. Después de firmado, se tenía que cumplir. El rey pasó este último detalle del edicto por alto. Completamente embelesado, engañado, adulado, aceptó el decreto, así como la prohibición en todo su reino gobernante. No se dio cuenta de lo que firmó. Le importó más el ego, el poder, y firmó sin revisar bien qué era lo que estaba firmando. Aceptó, como muchas veces les pasa a las personas que son aduladas y caen en ese engaño. Hagamos una pausa más, hagamos una aplicación y una breve conclusión, hermanos, para terminar esta mañana. Amados hermanos, consideremos entonces de este segundo punto implicaciones prácticas para nosotros hoy que encontramos en este segundo punto. En primer lugar, debemos aprender que el ser íntegro, hermanos, escucha, en primer lugar debemos aprender que el ser íntegro muchas veces te va a traer problemas en cualquier ámbito de la vida. En tu hogar, en tu vecindario, en tu trabajo, aún en la iglesia. Te va a traer problemas ser íntegro. Y así como estos sátrapas y gobernantes corruptos, hoy muchos en nuestros días luchan a como dé lugar tener un puesto. En el hogar, la esposa luchando por obtener el puesto, la función que le corresponde al marido, y el marido luchando por entregárselas muchas veces a la esposa, cambiando el orden de Dios. En tu vecindario, siempre queriendo aparentar más, queriendo que los demás vean cosas nuevas que adquiriste, que compraste. En tu trabajo, no se diga, hermanos, la lucha con las personas que por conseguir un puesto les estorba tu integridad. No quieren que estés ahí y quieren quitarte para poder seguir haciendo de las suyas. Y aún en la iglesia pasa esto, hermanos. Aún en la iglesia tristemente pasa esto. Personas que confabulan, personas que no aceptan las funciones de otras que fueron puestas en liderazgo. Y continuamente buscan la manera en hablar mal, en buscar faltas, en buscar algún error. Y están queriendo, mírame, véame a mí, yo estudio más, veme a mí, yo trabajo más, veme a mí, qué espíritu de servicio tengo. Sutilmente, así adulando a las autoridades. Tú que eres tan buen pastor, mira qué hacen, qué hago los demás y mira cómo se equivoca. Ten cuidado con esto. Eso pasa, hermanos. Pero escucha, Dios tiene control de eso. Esto muchas veces pasa, el de que a algunos hermanos les estorbe tu integridad, es para obtener beneficios materiales o de poder, pero si se ven impedidos por la integridad de un cristiano, se van a enojar con él, ya que el cristiano verdadero lucha por ser íntegro y no se complace con ellos en su forma de pensar, hablar o actuar. Por tanto, la integridad les estorba y normalmente los van a querer quitar. Por eso es que vemos a hijos comploteando contra sus padres para salirse con la suya en el hogar, ¿no es cierto? Esto si los padres son íntegros y quieren honrar a Dios, normalmente los hijos se van a rebelar. A esposas comploteando contra sus esposos para salirse con la suya, cuando los esposos obviamente son íntegros y luchan por agradar a Dios también. Y hermanos, en el mundo es normal ver a hombres y mujeres comploteando contra nosotros para salirse con la suya, si es que somos cristianos íntegros. Y aún vemos muchas veces cristianos comploteando con otros cristianos. Hermano, la integridad de un creyente hace la diferencia en todos estos lugares, porque entonces vamos a hacer luz en medio de las tinieblas y les va a lastimar esa luz a muchos. Las personas impías no entienden por qué tú eres diferente, pero lo pueden percibir, lo pueden ver, saben que tú eres diferente y que no te prestas a muchas cosas que para ellos es normal. Primera de Pedro 4, 3 y 4 nos dice esto: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías.
A esto les parece cosa extraña, escucha hermano, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A ellos les parece extraño que ahora ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno y ahora los van a ultrajar, dice Pedro, o Dios a través de Pedro. Pero imagínense, hermanos, si una persona que se dice creyente, imagínense si una persona que se dice creyente se presta para mentir, para sobornar, para ser corrupto, para robar, etc. Tristemente, hoy en día sigue pasando en muchos que se dicen cristianos, ¿no es cierto? Eso sigue pasando. Y la invitación de Dios es a que confíes, hermano, que revises y que confíes en que si tú estás haciendo luz, Dios está permitiendo esto y está en control. No te preocupes, sigue siendo luz, sigue manteniéndote firme, Él te va a sostener. Créelo. Pero también tal vez está haciendo una llamada para que voltees y veas si de verdad está haciendo luz. O que tal vez esta mañana tengas que considerar arrepentirte. Porque te estás prestando tal vez en tu hogar, en tu trabajo o aún en la misma iglesia, en tu vecindario con los demás, a mentir, a sobornar, a participar de cosas que no le agradan a Dios. Y que hoy sepas que aún si tú estás haciendo eso, Dios no ha perdido el control de tu vida. Y va a pagarte justamente con eso. Pero quiero, en segundo lugar y por último, que hoy aprendamos como cristianos, hermanos, que algo que debemos evitar a toda costa. Y este es un pecado que normalmente no se confiesa con regularidad en las consejerías. Es muy difícil que vaya alguien a pedir consejo y diga, quiero confesar que tengo envidia. Es muy difícil escucharlo, hermanos, pero la Escritura continuamente nos insta a evitar este pecado que es muy, pero muy peligroso en el ser humano y aún más en ti como creyente. Santiago 3:14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y un versículo más adelante, en el 16 dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos, revisemos continuamente nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios y revisemos que no haya envidia en nuestro corazón. Este es un pecado tan sutil que ahora mismo tal vez estés pensando, yo gracias a Dios no soy envidioso, pero revisa bien en tu corazón, hermano, y verás que tal vez has pecado de muchas maneras envidiando. Otros dirán incluso, yo tengo envidia de la buena, pero esa no existe, hermano. Que Dios nos dé de su gracia esta mañana para poder ver si no hay ahí una raíz de envidia y podamos con su ayuda erradicarla y no cause problemas más adelante. Hermanos, si bien es cierto que Daniel se mantenía irreprensible durante muchos años en toda tarea que hacía, era Dios quien lo respaldaba. Era Dios quien lo sostenía y escuche esto, era Dios quien lo iba a sostener ante esta acusación. Recuerde, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano, ¿estás pasando por injusticia? Hermano, ¿estás pasando por momentos en donde por tu integridad estás padeciendo te están ultrajando, estás padeciendo persecución, estás padeciendo rechazo? Mantente firme. Dios está permitiendo esto para algo bueno en tu carácter. Dios está permitiendo esto para que pruebes tu integridad como este hombre fiel nos enseña. Dios permite muchas veces las acusaciones para que confíes en Él, confía en Él. Hermanos, entonces vemos hasta esta mañana 2 puntos importantes que nos pueden ayudar. Mantente fiel, hermano. Primero pensando y confiando en Dios de que Él te ha colocado, de que Él te coloca en los lugares, de que las circunstancias, por muy difíciles que sean, son porque Dios las ha permitido, porque continúa con un plan perfecto para ti y hoy esta mañana te lo quiere recordar. Y si hay obstáculos, hermano, en ese punto a donde Dios te quiere llevar, si hay obstáculos, si hay personas que no quieren que llegues, si hay personas que te estorban, Dios las está permitiendo para que tú sigas acrecentando tu confianza en Él.
No dudes, no dejes de confiar en el Señor. Aunque haya estorbos, aunque haya obstáculos, aunque estés sufriendo, confía en que el Señor aún está permitiendo esas pruebas para llevarte a creer y a confiar más en ese Dios soberano que tiene todo, absolutamente todo bajo control. Descansemos en ese Dios soberano. Confía esta semana más en Él, hermano. Que no importa lo que estés pasando o lo que estés a punto de pasar. Tal vez esta palabra para ti es correctiva y de ánimo. Tal vez para ti esta palabra es una preparación para lo que a lo mejor tengas que pasar. Pero ya estás equipado, hermano. Confía que el Señor te coloca, que el Señor es el que te lleva. Sigue manteniéndote firme. Y número 2, si hay pruebas, confía en que Dios las está permitiendo para que aún acrecentes más tu confianza en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Y gracias, Señor, por llevarnos a través de estos primeros versículos de Daniel 6 a confiar más en ti, Señor. A confiar que tú eres el que coloca y que tú eres el que sostiene aún en medio de las pruebas y obstáculos. Que sigamos meditando en esta palabra y que hoy nos vayamos más confiados en ti, Señor. Que las circunstancias, las decisiones que, Señor, tengamos que tomar, las circunstancias que tenemos cada uno en lo particular, no sean más grandes que el Dios soberano que tenemos. Tú estás bajo control, Señor. Gracias por recordárnoslo esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues que Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición para ustedes esta palabra. Nos vemos el próximo domingo. Les mandamos un abrazo fuerte.